ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó esta mañana la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación. Como el Poder Judicial no tiene facultades para presentar propuestas al legislativo, el presidente la envió. ¿En qué consiste? ¿Es una colaboración? ¿Vulnera la división de poderes o representa su trabajo colaborativo? Veamos el contexto. Dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultades para presentar iniciativas al Congreso, el presidente hizo suya la propuesta de reforma judicial elaborada en el Poder Judicial de la Federación. En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa y horas después, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, la presentó ante el Senado. Saldívar aseguró que en el Poder Judicial no se requiere una reforma estructural y que la conformación de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal es la adecuada. En abril de 2019, el senador Ricardo Monreal propuso aumentar el número de ministros y crear una tercera sala especializada en materia anticorrupción. Saldívar explicó que el proyecto busca fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura para combatir el nepotismo, la corrupción, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial. También generar por primera vez una auténtica carrera judicial para formar jueces y juezas más capacitados y más sensibles para llevar la justicia a las personas más necesitadas, con defensores públicos y jueces más cercanos a la gente. En septiembre pasado, López Obrador dijo que era el momento de emprender una reforma al Poder Judicial de la Federación para no permitir la corrupción. Esta mañana señaló que apoyaba la propuesta presentada por Saldívar, respetando la independencia y autonomía de poderes. Estamos trabajando de manera coordinada, respetando la independencia, la autonomía de los poderes. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. Querida Lisa, yo me acuerdo que hace pocas semanas, cuando debatíamos lo de la salida en falso de la presentación del paquete de reformas que se filtraron, que presuntamente tenían la autoría de la Fiscalía General de la República, tú decías que en ese evento, que fue evento fracasado en el Senado de la República, hubo un gran ausente, que fue el Poder Judicial, ¿no? Como que había alguna molestia por las cosas que se estaban presentando, finalmente no se presentó nada, y ahora solamente llega esta reforma, por lo menos hasta el momento, la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo lo están viendo en México Unido? Fíjate, es una muy buena noticia en realidad que logremos ver que lo que no se presentó es el paquete de 9 reformas legislativas que se filtró en las primeras semanas de enero y que en su lugar se presenta una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación desde el Poder Judicial de la Federación. Entre 6 más, ¿no? 6, 7 más. Sí, pero digamos, bueno, esto es el Poder Judicial y lo dice explícitamente el comunicado, blindándose de cualquier tipo de reforma impuesta desde el exterior, lo cual es un mensaje muy poderoso contra, digamos, las intenciones de Gertz Manero, el fiscal de la República, de hacer toda una reforma de Senado, justicia penal. Los de Monreal, Sí, y del Senado para trastocar el tema, ¿no? Primeramente, una de las cosas, de los mensajes que saca el comunicado de la Corte es que la estructura actual del Poder Judicial de la Federación no se toca y que son más bien reformas de operación del sistema. ¿Eso qué quiere decir? No a una tercera sala de la Suprema Corte de Justicia para tratar exactamente los temas de corrupción y no a la creación de los juzgados especiales para juzgar jueces nombrados por el Senado de la República, que era lo que venía en el paquete filtrado y que era uno de los intransitables, y aquí en esta mesa lo señalamos. Viene muy orientado, de acuerdo a la información oficial que transmiten, a fortalecer el tema de defensorías, a fortalecer el tema del servicio profesional de carrera, a eliminar las malas prácticas de nepotismo, acoso sexual, clientelismo, conflicto de interés al interior del Poder Judicial y de alguna manera a profesionalizar o a terminar esta reforma de la Corte para volverla verdaderamente un tribunal constitucional y no un tribunal de legalidad o una Corte de Casación como existen muchísimos modelos en el mundo. El que yo conozco mejor es el francés, en donde hay 2 cortes, la Corte última de legalidad, que es la Corte de Casación, y el Tribunal Constitucional. Una de las cosas que trae este paquete de reformas es precisamente que está limitando el número, digamos, de amparos indirectos que van a llegar a la Corte para decir solo aquello que atente verdaderamente contra el tema constitucional, todo el tema de legalidad se queda abajo. Y vienen 2 cosas interesantes que podemos tratar como en una siguiente intervención. La creación de un sistema de jurisprudencias por precedentes, que es acercarnos un poco al modelo gringo
gringo y un poquito menos a los modelos latinos de cortes que podrían acelerar, por ejemplo, las declaratorias generales de inconstitucionalidad en algunos temas. Y vienen también modificaciones que a mí en lo particular me preocupan al tema de controversias constitucionales, que tú, Lecona, sabes perfectamente que es un mecanismo muy importante en este tema, porque dice que solo van a poder proceder contra violaciones directas al texto constitucional o a derechos humanos cuando en realidad las controversias constitucionales versan sobre invasión de competencias que violan la Constitución entre poderes, lo seguimos. Cosa que una institución no podría tener derechos humanos o reivindicar violaciones de derechos humanos por temas de invasión de competencias. Ahorita seguimos ampliándolo porque le quería preguntar a Laura cómo están viendo la propuesta Vote Pronto, porque se presenta en la mañana. Creo que es uno de los temas que, bueno, el Poder Judicial, todos sabemos, es uno de los poderes más opacos que existen, históricamente hablando. Entonces, que... Ustedes lo publicaron, ¿no? La investigación de nepotismo en el Poder Judicial. Estamos hablando que al menos un estudio interno del Poder Judicial de la Federación revela que hay más de 120 magistrados y jueces con 500 familiares al interior de todos los circuitos del país. Entonces, que el ministro plantee que existan sanciones para aquellos que metan a sus familias a trabajar al Poder Judicial, y sobre todo que exista esto que llaman el nombramiento cruzado, es decir, que tú le dices a tu cuate magistrado, méteme a mi hijo y yo meto a tu hijo, que también sea sancionado. Anteriormente solamente existía, los magistrados tenían que reportar algo llamado acuerdos, eran los acuerdos ante la Dirección General de Recursos Humanos, y bueno, nosotros la peleamos 1 año y medio la lista, hasta la fecha no hemos tenido acceso a ella. Así de opaco es, a pesar de que su reglamento interno marcaba que tenían que reportarlo. Entonces, creo que todo lo que tiene que ver con el nepotismo, con, me darán la razón, con abrir los concursos, recuerdo que un estudio de la UNAM revelaba que solamente desde la reforma de 1994 se han registrado 8 concursos para la gente que no trabaja al interior del Poder Judicial de la Federación. Entonces me parece un gran logro, dado que, por ejemplo, para acceder a puestos como secretario de tribunal, pues había que tener, por ejemplo, cartas firmadas por los magistrados. Entonces lo más natural era que el magistrado, el cuate del magistrado se la diera al hijo del otro magistrado. Entonces me parece un gran logro y un gran avance. Y sin embargo, rapidísimo nada más, no hay un régimen transitorio para ver cómo las personas que ya están trabajando, ya están ejerciendo en el Poder Judicial van a poder pasar a ese nuevo concurso. Solo hay ese régimen transitorio para los temas administrativos, pero no necesariamente para los juzgadores. Es una de las omisiones que tendríamos que... El tema de derechos adquiridos ahí va a estar muy pesado, querida Sara. Y creo que eso es donde entonces vamos a ver, ya que ellos mandan esta iniciativa, realmente cómo las y los legisladores deciden realmente cambiarlo y mejorarlo. Yo también siento que es algo positivo en el sentido de que sí están intentando, y creo que es una gran pregunta, de que la división de poderes, pero en este tema de que están trabajando en conjunto para que sí se pueda hacer esta, yo diría casi depuración de lo que ya sabemos que ha sido una mafia de poder dentro de esto, y al mismo tiempo ver cómo se puede hacer algo en conjunto, justo como decía Lisa, de que haya un perfil más capacitado, que realmente se democratiza el acceso a la justicia, que sabemos que no está democratizado para nada, de que existe defensores públicos que sean realmente los abogados, porque ahorita tú vas con un defensor de oficio y ellos no tienen la capacidad para llevar ese tipo de caso. Entonces, tenemos que ver cómo realmente se hace esta transición, y creo que le va a faltar entonces cuáles son los requisitos para que alguien sí pueda entrar al Poder Judicial, cuáles son los criterios. Eso tal vez viene en transitorios, pero tendrían que definir en cuánto tiempo tienen que implementar ese tipo de cambio, porque lo que hemos visto es que, y creo que una de mis preguntas es, entonces, ¿esta propuesta es la propuesta del Ejecutivo y entonces ya la Fiscalía ya no va a mandar una propuesta de paquetes, o esto se complementa? ¿Cuál va a ser la relación entre estas dos paquetes? Esto ahora va a tener buena recepción, entonces van a decir vamos con mientras el otro no tuvo buena recepción. Es esta idea también de flotar cosas para entender qué va a ser nuestra respuesta, y de ahí decidir si van a avanzar o no, que creo que es una manera de hacer política un poco extraño y para mí Saldívar es alguien que ha llevado casos, que estamos a favor de sus opiniones, y creo que sí es una voz interesante y necesaria en el debate. La pregunta es si realmente va a tener como vida. Y supongo que sí, porque el presidente va a dar línea a sus legisladores.
Déjame plantearte esto a raíz de lo que dice Sara, querido Eder, porque sí es cierto que desde octubre, me parece, finales de octubre, se sentaron en la mesa una diversidad de actores. Pues ya no supimos qué pasó en el camino a donde el episodio en el Senado. Tú has dicho que como que debatimos sobre puras especulaciones cuando eran los borradores, pero pues está pendiente ahí la reforma a la Procuración de Justicia. Yo escuché hoy al fiscal, de hecho, en la mañana decir que no lo están dejando, casi refiriéndose al presidente y al consejero jurídico, que no lo están dejando todavía llevar sus propuestas al debate. ¿Qué se dice? Hay un debate entre distintas visiones hacia dónde deben ir las reformas profundas. Yo creo que toda esta semana se han dado muchos mensajes. El domingo, incluso en este asunto de las especulaciones, salieron supuestas filtraciones de la renuncia de Gers Manero a la Fiscalía General. Una nota, ¿no? Ahí una de un portal. El lunes temprano, el fiscal con el presidente de la República dan una serie de mensajes que demuestran que pues, hay debate, pero no hay tensiones, que no hay esta posibilidad de la renuncia. Y el día de hoy, yo pienso, y eso sí es totalmente mi impresión, que las dos personas más legitimadas dentro de los tres poderes formales de la nación salen a dar una propuesta que lo que busca, además de, creo que el objetivo fundamental de esta propuesta que presenta el presidente de la República, pero que elabora Saldívar, es regresarle la confianza y legitimar al Poder Judicial frente a la población, dándole las herramientas a quienes históricamente han sido más vulnerados para que tengan acceso a la Procuración de Justicia. El que sean ellos dos, a mí me gusta mucho esa dupla, respetando las divisiones de poderes, que sean ellos dos quienes lo estén presentando, creo que es un mensaje político muy importante y efectivamente hay que ir revisando cada detalle de la iniciativa, pero en general se están atendiendo muchas de las demandas sociales que existen. Magaloni, cuando hizo su comparecencia, hablaba de la necesidad de que el pueblo tuviera acceso eficaz, simple, es decir, no con un lenguaje complicadísimo, leguleyo, que tuvieran acceso fácil a la Procuración de Justicia. Hoy Saldívar lo retoma. Están retomando el tema de que haya Procuración de Justicia con sensibilidad, y esto atiende también a la necesidad de capacitar con perspectiva de género en lo más local, con los ministerios públicos. Y yo creo que hay que avanzar hacia con los jueces, perdón. Y es ahí donde hay que transitar. Esa es la reforma que hay que caminar, y bueno, hay que esperar a ver si Gers Manero insiste en presentar algunas propuestas. El debate se va a abrir ahora en la Cámara de Diputados, y ahí yo creo que tendremos que revisar cómo se dan estas tensiones entre una visión más conservadora y una más progresista que están en tensión permanente. Levantaste la mano, querida Lisa, ¿querías reaccionar? Sí, rapidísimo, nada más porque uno de los principales discursos o justificaciones de esta reforma del Poder Judicial ha sido el fortalecimiento de la Defensoría, ¿no? Y entonces elevan a rango constitucional el tema de la Defensoría, cuando en realidad la participación de la Defensoría, tal y como viene en este paquete de reformas, ya está contemplado, pero en leyes secundarias. Entonces, parecería ser más bien pues un cambio simbólico, ¿no? Más que un cambio realmente de procedimental serio y completo, porque eso ya estaba de alguna manera, ya sucedía así, estaba contemplado en las leyes secundarias. Hoy se sube a rango constitucional en un esfuerzo que me parece más un símbolo que un cambio genuino. El cambio genuino estaría en el tema de la capacitación, como dice Eder, que viene con el tema del dinero. Y la otra, nada más, que sí nos preocupan ahí dos temas: los turnos de los amparos indirectos, que parecería que va por competencia y por experticia. Entonces, si alguien sabe de aviones, los turnos de los amparos indirectos en contra del aeropuerto se irían específicamente a alguien. Sí, y la facultad de la Fiscalía General de la República de poder sugerir trámites de amparo ante la Corte, o que la Corte atraiga casos de amparo por sugerencia de la Fiscalía, que parecería ser uno de los elementos de negociación entre Gertz y Saldívar, porque no pasaría la reforma a la ley de amparo que quería Gertz y que estaba filtrada. En 20 segunditos, Laura, ¿quieres decir algo? Justo hablando de que realmente parece simbólica, un ejemplo muy claro: los 4 estados con más nepotismo son San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro y Baja California. A pesar de los discursos de Saldívar, cuando se hizo pública la denuncia de que aquí había magistrados con muchísimos familiares, lo que nosotros detectamos es que lo único que pasó es que se les cambió de circuito. Y esto reciente. Esto de enero para acá. Entonces creo que es muy importante ponerle ojo, estar vigilantes, como dicen, la forma y el fondo en todo lo que tiene que ver con este tema. Bueno, pues hay uno de varios temas y de cosas antecedentes que hay que ir siguiendo en esta discusión. Por lo pronto, vamos a una pausa para regresar al último tema.
Porque la Fiscalía General de la República entregó 2,000 millones de pesos al instituto para devolver al pueblo lo robado, que serán repartidos entre los ganadores del sorteo, que ya no es del avión presidencial, sino de su valor. ¿De dónde salió ese dinero? Regresamos a Punto y Contrapunto.